Donde dejamos ayer dejamos el hipogénesis y lo vamos a continuar ahora. Vamos a ver primero un teórico que se llama metabolismo de lípidos complejos, de lo cual vamos a simplificar un montón, porque es aburridísimo. Y después vamos a ver el metabolismo de lipoproteínas. Síntesis triglicéridos, decía ayer. Ahí. Eso vimos, ayer terminamos ahí. De ahí vamos a arrancar para ver lípidos complejos. Bueno, ayer vimos todo eso, que es cómo hacemos un triglicérido, hipogénesis. Y ahora enganchamos desde ahí, digamos. Se puede ver que en el camino lipogénico, hacia la derecha hay flechas que conducen a crear fosfolípidos. O sea, del ácido fosfatídico es posible crear fosfolípidos que tienen serina y inositol, en tanto que del triglicérido, fosfolípidos que tienen colina o heterolamina, de manera que la ruta lipogénica es común tanto para producir un triglicérido como fosfolípidos en diferentes niveles. Y todo lo regula la primera enzima, que es la acetiltransferasa tipo 1, la cual, desfosfolilada por insulina, dijimos que era activa. Entonces vamos a contar ahora la producción de fosfolípidos. Es súper elemental lo que voy a contar, o sea, no... Así como lo voy a contar es que hay que saber, y mucho no he visto que pregunten, pero bueno, vamos a ver esto. Primero vamos a describir la estructura química. Recordad que los fosfolípidos están formados por un glicerol, que sería esa barra chiquita vertical, ácidos grasos son los carbonos 1 y 2 y el fosfato de carbono 3. Todas las uniones son de tipo éster, la tercera es éster fosfórico, se llama ácido fosfatídico. Es la estructura base de todo fosfolípido, y para que eso sea un fosfolípido, en el grupo fosfato se le pega una cabeza polar X, que puede ser cosas que todos conocemos: colina, heterolamina, serina y inositol. Y como todo está asociado al ácido fosfatídico, de ahí los posibles nombres: fosfatidilcolina, heterolamina, etcétera, etcétera, digamos. O sea, están los X subdivididos en A y en B simplemente porque la bifurcación para los primeros es diferente para los segundos. Para hacer fosfolípidos que tienen colina o heterolamina, bifurcábamos del ácido fosfatídico, y para hacer los que tienen colina o heterolamina, del diacilglicerol. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Ellos no van a preguntar que escribas una fórmula química carbono por carbono, pero sí te pueden decir esquematice tal cosa, y esto es esquematizar, ¿no? Página siguiente. Otros fosfolípidos. Los lisofosfolípidos tienen solo un ácido graso, no dos. Se les falta un ácido graso, digamos. O sea, luego tenemos el plasmalógeno, cuya primera cadena con el glicerol tiene una unión de tipo éter en vez de tipo éster. Y por último tenemos la cardiolipina de membrana mitocondrial interna, que tiene dos ácidos fosfatídicos enfrentados el uno con el otro, que están ahí parados, cuyos dos fosfatos se conectan por otro glicerol. Lo común es que te preguntan ¿qué se obtiene por hidrólisis de la cardiolipina? Traducción, o sea, todos sabemos que cuando se pegan dos cosas se libera una molécula de agua, de manera que la hidrólisis es meter agua para que se separen los componentes, ¿no es cierto? O sea, que te pregunten qué se obtiene por hidrólisis de algo, significa cuáles son los componentes de esa molécula, ¿no es cierto? Entonces, si nos llegan a preguntar qué se obtiene por hidrólisis de la cardiolipina, tenemos que responder que se obtienen 3 moléculas de glicerol, 2 grupos fosfatos y 4 cadenas de ácidos grasos. Y así para cualquier otra molécula que tengamos en mente. Se obtiene por hidrólisis tal o cual o lo que fuere, ¿no es cierto? Solo 3 hojas del apunte teórico me interesan. Y si o le sacamos foto o no sé. Pero hay quien ha leído este apunte. No hay que hacerlo. Está claro, ¿no? Pero esas 3 hojas sí tenemos que leer. Página número 1, cosas que todos conocemos, digamos, funciones de fosfolípidos, componentes de bicapa lipídica, activadores de algunas enzimas, cita al surfactante pulmonar, la DPL, que lo producen las células tipo 2 epiteliales pulmonares, ¿no es cierto? Embarazo, digamos, en la semana 32 del embarazo, en el líquido amniótico es posible cuantificar el cociente de DPL sobre esfingomelina como un indicativo de la maduración del pulmón. Repaso. Está claro, ¿no? Biosíntesis de lípidos, parte metabólica, esquemático, memoria todo. Ocurre en el REL, porque son componentes de membrana. Acordate que REL igual microsomal. Fosfolípidos de la categoría A, que son los que tienen colina o heterolamina. Supongamos que tomamos la colina. La colina por una quinasa se fosfolila con ATP para dar colina fosfato. En la siguiente reacción
La colina fosfato reacciona con el CTP dando el compuesto CDP-colina liberando pirofosfato. Aquí sí está indicado que lo hace una transferasa que tiene control covalente, siendo desfosforilada activa porque es biosíntesis y desfosforilada inactiva, a lo cual hay que agregar que fosforilada e inactiva está en el lado citoplasmático y desfosforilada activa se mete en el lumen del relé, que es su sitio de acción. Tercera y última reacción, si ya tenemos el diacilglicerol preparado, miramos todos acá, o sea, nosotros en esta rama llegamos al diacilglicerol, esto ya lo tenías hecho, que vas a los fosfolípidos que estamos haciendo. Esto, el diacilglicerol, en presencia de la CDP-colina, reaccionan un fosfato con la colina se pega en el carbono 3 para dar el fosfolípido fosfatidilcolina, conocido como lecitina, liberando el CMP. Hay que memorizar nada más. Una pausa. Bueno, nada, no dije algo que hay que recordar nada más. Otra manera para hacer fosfolípidos de la clase A es por interconversión de fosfolípidos, que significa que hay enzimas que modifican un X para que se convierta en otro X distinto. Secuencia que se muestra ahí. Si partimos de fosfatidilserina, la serina se decarboxila y se transforma en etanonamina, dando fosfatidiletoronamina, y si la etanonamina gana 3 grupos metilos, la convertimos en colina dando fosfatidilcolina. La molécula que le entrega grupos metilos a la etanonamina tiene las siglas de SAM, lo vamos a ver en el lunes en metabolismo de aminoácidos. SAM significa lo que está escrito ahí abajo, S-adenosilmetionina, tiene por rol ser un dador de grupos metilos, y precisamos de 3 SAM para proveer los 3 metilos, y el SAM cuando se despoja de esos metilos se transforma en SAH, simbología de S-adenosil homocisteína, el producto. Memoria también. Da vuelta a la página. Fosfolípidos de la categoría B, que son los que tienen serina e inositol. La bifurcación era a partir del ácido fosfatídico, el cual reacciona con el CTP para dar el compuesto CDP de glicérido liberando pirofosfato, y el CDP de glicérido reacciona con X libre, que podría ser inositol, dando el fosfatidil inositol liberando el CMP. Los mismos pasos, pero sustituyendo inositol por serina. Una última reacción importante en hígado, un intercambio. Si tengo fosfatidiletoronamina en presencia de serina, se cambian de posición dando fosfatidilserina y etanonamina. No sirve para nada de todo lo que estoy contando. Lo tenemos que estudiar igual por las dudas. Cero razonamiento de nada. Degradación de fosfolípidos, fosfolipasas, ya la conocemos. Ahí tenemos el esquema genérico de un fosfolípido. La fosfolipasa A1 corta el primer ácido graso, la A2 corta el segundo, la C te corta entre glicerol y fosfato y la D te corta entre fosfato y X. La pregunta es, ¿qué emplean las fosfolipasas para cortar el fosfolípido? Agua. Agua. Bien. Hidrólisis. Siempre que se separan dos partes, salvo el glucógeno, que en algún momento dijimos que entra fosfato inorgánico para romper el enlace 1,4, todo lo demás generalmente es agua. Está claro que tú dices agua. Otra pregunta. ¿En qué lugar se imaginan de la célula que están ubicadas las fosfolipasas? Obviamente, el lugar donde están los fosfolípidos. Entonces, al lado hay una tabla que indica cuál es la fosfolipasa que actúa y los productos que deja como consecuencia. Por ejemplo, si actúa la fosfolipasa A1 o A2, se libera un ácido graso dejando un liso fosfolípido. Si actúa la fosfolipasa C, queda un diacilglicerol y fosfo X, y finalmente si actúa la D, se libera X dejando lo restante que llamamos ácido fosfatídico. Abajo se muestra lo que ya todos hemos aprendido, que es cómo actúa la fosfolipasa C sobre el fosfolípido P y P2, dejando IP3 y diacilglicerol. Ya fue mencionado esto, digamos, hace bastante. Y por último se cita un evento llamado remodelación de fosfolípidos. También hemos hablado, digamos, que los ceros dañan los ácidos grasos de fosfolípidos de mi capa lipídica, entonces para reparar
se hace una remodelación, que es quitar los ácidos grasos viejos y poner ácidos grasos nuevos para mantener la integridad de la membrana. En lo cual en esa remodelación intervienen las fosfolipasas A1 y A2 que quitan los ácidos grasos antiguos y para poner los ácidos grasos nuevos las aciltransferasas tipo 1 y 2. O sea, todo el tiempo no es una composición permanente y constante de la bica pelíquida. Hay continuamente ácidos grasos que están entrando y saliendo para sacar, para que siempre esté todo mantenido perfectamente, dado el daño que sabemos que ocurre. Está claro, ¿no? Siguiente clase de lípidos complejos. Esto hay que saberlo así, cuadradamente y nada más. Esfingolípidos, también vamos a acordarnos de la estructura química. En realidad está bueno, porque yo ya voy mechando estructura de nucleótidos, estructura de lípidos, estructura de ácidos grasos. Entonces, la última clase, la del jueves, que va a ser estructuras químicas, ya mucho vamos a tener visto y vamos a tener que simplemente pulir algún detalle, nada más que eso. Los esfingolípidos están formados por un componente cuyo nombre es esfingol o esfingosina, molécula de 18 carbonos, que gráficamente tiene en la posición 1 un alcohol, en 2 tiene un grupo amino, en 3 tiene un alcohol y entre 4 y 5 tiene un doble enlace, llegando hasta el número 18. No es un ácido graso, el esfingol o esfingosina es un aminoalcohol. Lo que va a ocurrir a la derecha es que el esfingol, mediante su grupo amino que está en la posición 2, reacciona con el grupo carboxilo de un ácido graso. Se libera agua y ambas moléculas se empalman mediante unión de tipo amida, creando la ceramida. Ceramida, molécula que surge de la reacción química entre el grupo amino 2 del esfingol con el grupo carboxilo 1 de un ácido graso. ¿Está claro? Mediante una unión de tipo amida. Ceramida no es un esfingolípido aún, sino que es la estructura base de todo esfingolípido, al cual le tenemos que pegar una cabeza polar X. ¿Dónde va a ir pegada X? Bueno, mirá, si acá tenés el esfingol y desde 2 está enganchado el ácido graso, desde 1 del esfingol donde tenés un OH se pega la molécula polar X, la cabeza polar X. ¿Me explico lo que estoy diciendo? De la puntita 1 del esfingol se engancha la molécula X porque desde 2 está asociado al ácido graso, como se puede ver ahí. Entonces, ¿qué cosas pueden ser X? A la derecha está la listita. X puede ser un fosfato seguido de colina, todo eso asociado a la ceramida, se trata de la esfingomilina. Que quede claro que si me preguntan qué se obtiene por hidrólisis de la esfingomilina, tengo que responder que se tiene colina, fosfato, esfingol y ácido graso. X puede ser un glúcido pegado a la ceramida y tenemos una familia que es la de los glucolípidos o glucoesfingolípidos, de los cuales hay 4 alternativas que se muestran a continuación. En el caso A, X puede ser glucosa o galactosa pegado a la ceramida, es un cerebrócido, gluco o galactocerebrócido. En el caso B, X puede ser un oligosacárido, que puede ser di, tri, tetrasacárido pegado a la ceramida, es un globócido. En el caso C, X puede ser mono o oligosacárido, pero tiene moléculas de sulfato, le decimos sulfátido. Y en el caso D, de lo cual hay una esquemita a la izquierda, X puede ser un oligosacárido, de hecho está puesto un tetrasacárido pegado a la ceramida, pero que tiene moléculas cuya abreviatura es NANA, simbología de ácido N-acetildiamínico o su sinónimo ácido ciálico, es un gangliósido. Con lo cual, si me preguntan qué se obtiene por hidrólisis de un gangliósido, tengo que decir que se obtiene monosacáridos, ácido ciálico o NANA, esfingol y ácido graso. ¿Estamos de acuerdo con esto que a la gente le cuesta horrores? No sé por qué. Es pensar cómo es la... Puede ser mono o oligosacárido, ¿no? Claro, monosacárido, sí, no sé cuántos, no importa. Página siguiente, que es la última de lípidos complejos. Biosíntesis, también hay que resumir esto. Biosíntesis también ocurre en el REL, son componentes de bicapa lipídica. Esa ruta no vamos a saber, salvo lo primero. Nos van a preguntar cuáles son los precursores para hacer el esfingol. Respondemos que se requiere el palmitoil-CoA, donde el palmítico ayer charlamos que tiene 16 carbonos. Y el otro reactivo, digamos, indispensable es la serina, que contiene 3 carbonos. Queremos hacer algo de 18, razón por la cual la serina se decarboxila, la CoA se retira, se condensan y, bueno, pasa algo y el nombre de lo que viene no vamos a aprender. O sea, simplemente saber cuáles son las moléculas precursoras del esfingol. Respondemos palmitoil, CoA y serina, que lo cataliza una transferasa, que los carbonos 1 y 2 de la serina van a aportar el futuro. La serina aportará los carbonos 1 y 2 del futuro esfingol y del 3 en adelante los pone el ácido palmítico. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y que la serina tiene que intervenir como aminoácido porque estamos haciendo un lípido nitrogenado, dado que hay una unión de tipo amida. O sea, cuando hablamos de metabolismo del hemo, intervenía, por ejemplo, la glicina, un aminoácido que aportaba el nitrógeno de los pirroles. Y acá la serina interviene como dadora de nitrógeno
de los esfingolípidos que son nitrogenados. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Eso sí es importante. Toda la parva de cosas que vienen después no te importa nada y llegas hasta ceramida de algún modo. Puede ser, la primera reacción es la que me interesa, viene toda una serie de conversiones que nadie va a preguntar nada, el ácido graso se pega y producís ceramida. ¿Estamos? Pero, y lo que habías contado antes, porque acá tenemos el fingol, y llegamos a ceramida, pero uniéndolo al ácido graso. Bueno, en esa ruta que nosotros nos vamos a aprender, que me parece que no hay que hacerlo, haces el esfingol en algún momento o llegás a un precursor que después se pega un ácido graso dando directamente a ceramida. Con lo cual, yo sé lo que preguntó él. O sea, si llegás a ceramida, o sea, yo pensé que la ruta, a lo mejor pensó más de uno, la ruta conducía a dar como producto final esfingol. Y la respuesta es, no existe esfingol libre en la célula, digamos. O sea, llegás a un precursor que pegado con el ácido graso directamente te da la ceramida. Sí, casi sin pasar por... No hay producción de fingol libre en la célula. Ah, okay. O sea, hay producción, o sea, si bien hay que hacer la molécula de fingol, eso está dentro de la ceramida que es el producto final. Okay. ¿Claro? Ahora como receta de cocina, porque es así, tenemos que aprender cómo se van pegando los diferentes X para dar las diferentes posibilidades que hemos visto, digamos. Entonces, la ceramida en presencia de la acetilcolina reaccionan y producen la esfingomelina liberando el CMP. La ceramida con N moléculas de UDP que transportan monosacáridos para hacer glucosa o galactosa generan un cerebrócido liberando UDP. La ceramida con N moléculas de UDP que transportan monosacáridos para hacer un oligosacárido generan un globócido liberando los NUDP. Si tenemos en realidad un mono oligosacárido para hacer un sulfátido no es AOB, ¿eh? A ver, sí es lo que está bien. Para hacer un sulfátido hay que agregarle grupos sulfátidos y la molécula que se lo entrega es una molécula llamada PAPS. PAPS es un nucleótido que ahí figura con el nombre fosfoadenosil fosfosulfato, es un dador de grupos sulfatos. O sea, así como habíamos dicho que el SAM te donaba grupos metilos, el PAPS te provee grupos sulfatos para hacer un sulfátido. Y finalmente, quien te aporta el NANA es el CMP para hacer un gangliósido. Nada, nunca había preguntado esto. Vamos a aprenderlo igual por las dudas. Estamos omitiendo un apunte entero por esto que estoy contando, con lo cual no me quiten nada de lo que yo ya resumí todo. Está claro lo que estoy diciendo. Degradación, dice ver generalidades, podemos anotar lo que les voy a decir, tres cosas que les voy a decir. Donde dice generalidades, pongamos que la degradación ocurre en lisosomas, el lisosomal, por hidrolasa que trabajan a pH ácido. Lisosomal por hidrolasa que trabajan a pH ácido como lo que ocurre en todos los lisosomas, ¿no es cierto? Entonces, de la parte degradativa no tenemos que saber cuáles son todas las enzimas, pero sí lo que van a preguntar, y me consta que en el choice para los libres va a aparecer lisosomal, hidrolasa, pH ácido. Miremos, chicos, o sea, van a preguntar sí o sí las patologías congénitas, muy raras por suerte, por supuesto, digamos, que tienen que ver con la deficiencia de nacimiento de alguna enzima lisosomal que degrada esfingolípidos, llamada lipidosis o esfingolipidosis, de lo cual en el choice no tengo solución. Tienen que saber cuál es el nombre propio de la enfermedad, la enzima lisosomal que falta de nacimiento y la sustancia que se acumula en los lisosomas que ocasiona la enfermedad. No van a preguntar ni síntomas ni signos. Va a entrar esto, ¿eh? Por lo menos dos van a entrar. Después de hecho, ¿van a entrar? Sí, es un tema teórico. ¿Está claro? No lo colgué porque si te toma la que da esto, a lo mejor te pregunta algo. No es normal que ocurra eso. ¿Se entiende? En el choque va a entrar seguro. ¿Está bien? Último punto de lípidos complejos, es lo que más preguntan. Prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Tres moléculas que pertenecen a una familia de moléculas químicas cuyo nombre general es eicosanoides. Eicosa significa 20 y se llaman así eicosanoides porque contienen 20 átomos de carbono, ya que derivan de ácidos grasos de 20 carbonos con muchos dobles enlaces, como lo es por ejemplo el araquidónico. ¿Estamos? Entonces, vamos a contar algo de la estructura química, de lo cual no van a joder demasiado para entender alguna cosa nosotros. O sea, la proteína cuyo símbolo es PG tiene esa fórmula general. Tiene una cabeza pentagonal
llamada ciclopentano, de las cuales emergen dos colas, una de las cuales termina con el grupo carboxilo. Todo eso mide 20 carbonos. Ese compuesto así pelado se llama ácido prostanoico, que es la estructura base de toda prostaglandina. Y las clasificamos de acuerdo con las funciones químicas que van en la cabeza pentagonal de adelante. Entonces hay una serie de letras y tenemos que saber esto. No, por ejemplo, el apunte por ahí dice, digamos, pero los de la serie A en la cabeza de adelante tienen un grupo cetona y un doble enlace. No tenemos que saber, ¿eh? Da vuelta. O sea, tenés que tener la noción de que de acuerdo con la función química que aparece adelante tenés una letra especial y nada más que eso. La de la serie E tiene un grupo cetona y una función alcohol, las F tienen dos funciones alcoholes. Ignorancia total de esto. Entonces, cuando tenemos que dar el nombre de una prostaglandina, esto sí me interesa, le ponemos PG, luego aparece una letra que puede ser cualquiera de estas u otras que no hemos visto claramente. Por debajo de la letra aparece un número, ese número tiene que ver con la cantidad de dobles enlaces que hay en las colas. Miramos, por ejemplo, este se llama prostaglandina A1 porque presenta un doble enlace, pero la de al lado se llama prostaglandina A2 porque en las colas presenta dos ligaduras. El número de dobles enlaces que hay en las colas es el subíndice que está por debajo de la letra. Y después puede aparecer alfa o beta, que no le vamos a dar pelota a eso. Lo que viene a continuación es lo muy preguntado. Las prostaglandinas más importantes derivan de los siguientes tres ácidos grasos. El primero, el ácido dihomogamma-linoleico, que es un 20,3, 8, 11, 14, del cual salen en primer término dos prostaglandinas que son la E1 y la F1 alfa. Las más importantes derivan del ácido araquidónico, un 20,4, 5, 8, 11, 14, del cual salen idénticas prostaglandinas, pero como hay un doble enlace más que va para las colas, el subíndice pasa de 1 a 2 y por eso dice E2 y F2 alfa. ¿Entendemos? Creció en un... O sea, es la misma que estaba atrás, pero con un doble enlace más que va para la cola. El ácido araquidónico tiene por nombre alternativo ácido eicosa tetraenoico, eicosa, 20 carbonos, tetraenoico, 4 dobles enlaces, porque el tercero se llama ácido eicosa pentaenoico, tiene 20 carbonos pero con 5 dobles enlaces, un 20, doble punto 5, 5 y 3, 8 y 3, 11 y 3, 14, saldrán idénticas prostaglandinas pero con un subíndice 3, E3 y F3 alfa. Ninguno de estos tres ácidos grasos puede sintetizarse de cero en nuestro cuerpo, porque dijimos que no era posible agregarlo el enlace más allá de la posición 9. Nos van a preguntar cuáles son los ácidos grasos que tenemos que comer como precursores. A la derecha está escrito, digamos. Para hacer los dos primeros, el precursor es el ácido linoleico, un 18,2, 9,12. Para hacer el tercero se requiere comer un omega 3, que es el ácido linolénico, 18,3, 9,12, 15. Tenemos que comer obligatoriamente estos dos ácidos grasos para llegar a los tres que acabo de mencionar y llegar a las prostaglandinas. ¿Claro? Biosíntesis ocurre en el REL por un complejo que se llama complejo de la prostaglandina sintetasa, el cual tiene un primer componente enzimático súper importante farmacológicamente llamado ciclooxigenasa microsomal. A ver, si analizamos el nombre ciclooxigenasa microsomal, microsomal está en el REL. Oxigenasa usa... Sí. Ciclo que cicla. Entonces un ácido graso le tiene que... lo da vuelta y le hace el ciclopentano y hace eso. Puede ser que te aprendiste el nombre de la, pero más o menos te dice lo que pasa. No tenés que saber nada. Se llama ciclooxigenasa microsomal, es COX, emplea oxígeno, si no tienes oxígeno no funciona y forma como primer intermediario la prostaglandina G2. Luego lo toma un segundo componente enzimático, que es una peroxidasa que requiere de glutatión para transformar la G2 en H2, de la cual salen todos los posibles derivados. Todo con el subíndice 2, sí, porque todo a partir del araquidónico. Cuando dice D2, F2 alfa, D2, I2 es la prostaglandina, que lo van a estudiar en fisio, digamos, un vasodilatador. En plaquetas ocurre lo que cuenta después, digamos, llegando al H2, digamos, es tomada en plaquetas por una enzima llamada tromboxano sintetasa, que da tromboxano 2, molécula que tiene capacidad formadora de trombos, digamos, y es procoagulante, digamos, y es vasoconstrictor, aunque se hidroliza rápidamente dando tromboxano B2 que carece de actividad ya fisiológica. Está perfecto con esto, no hay que poner más nada. Otra parte, como tercera hoja, digamos, lo que sí tenemos que ver es esto que habla de, esto preguntan siempre, que habla de inhibidores y de efectos fisiológicos que regulan estas moléculas, ¿no? Entonces,
El primer efecto fisiológico que haga cita es la respuesta inflamatoria. Siempre que hay inflamación, digamos, esto está generado por prostaglandinas, digamos, que se han generado localmente. Y cuando acá arriba te habla de los inhibidores, te habla de las drogas empleadas en medicina como antiinflamatorios, que pueden ser esteroideos y no esteroideos. Dentro de los antiinflamatorios de tipo no esteroideos, cuya abreviatura es AINES, el estereotipo es la aspirina, que ya queda vieja, pero con eso se empezó todo, digamos. El primer y principal AINE, digamos, cita otros: indometacina, fenilbutazona, ibuprofeno, paracetamol, diclofenac, 80.000 cosas más. Lo que hacen, mirá, hay un negativo sobre la COX, y esto significa que inhibe a la ciclooxigenasa microsomal. Algunos AINES, como la aspirina, todos no, hacen inhibición irreversible. Acá está contado el efecto de la aspirina, lo tenemos que saber. El estereotipo, el antiinflamatorio inicial, digamos, de partida. El nombre químico de aspirina es el ácido acetilsalicílico, y lo que hace aspirina, que hace muchas cosas, como desacoplante, 80.000 cosas, aspirina, digamos, le transfiere su grupo, le pega covalentemente su grupo acetilo a la COX, inhibiéndola de modo irreversible. Acetila le transfiere su grupo acetilo, digamos, y la reacciona químicamente. Ahora, si la inhibición es por parte de la aspirina, digamos, es de tipo irreversible, eso repercute en la formación de tromboxanos plasmáticos, por lo cual la sangre se torna más líquida. Los pacientes que son trombogénicos o tienen problemas cardiovasculares consumen cotidianamente aspirineta, 100 miligramos, digamos, de aspirina para mantener baja los niveles de su sangre más líquida, claramente. Acordate que la inhibición es tipo irreversible, de manera que de un día para otro no lo resolvés, tenés que esperar 7 días, digamos, porque todo el cúpulo que tengas se renueve y tengas nueva COX-2. Está claro, ¿no es cierto? Y el otro tipo de... Algunos AINES no tienen inhibición irreversible, el ibuprofeno no. Pero actúa sobre la COX-2, pero no es irreversible el bloqueo. ¿Está claro? Y después tenemos los antiinflamatorios de tipo esteroide, que son corticoides. Cita hidrocortisona, prednisona, betametasona. Mirá, acá lo que en el esquema dice que de los corticoides hay un menos sobre la fosfolipasa A2. ¿Dónde está el receptor para el cortisol? Está dentro de la célula. Y el efecto, digamos, de los corticoides es ¿de qué naturaleza es? Genómico. Por lo tanto, el menos ¿qué palabra significa? De represión. O sea, el efecto de los corticoides cuando nos medican como antiinflamatorio, digamos, esteroide, es evitar que se exprese la fosfolipasa A2. Esto tiene que ver con que el ácido araquidónico suele ser el segundo ácido graso de los fosfolípidos, de manera que si yo no suelto el ácido araquidónico de los fosfolípidos, porque no actúa la fosfolipasa A2, no tengo precursor para llegar a la prostaglandina. Como el efecto genómico es mucho más perdurable a través del tiempo. Guarda con el menos. Hay dos menos, pero los dos menos son... Este es inhibición irreversible y este es represión. Guarda porque es muy fácil de confundirse, ¿eh? No es lo mismo. Otra cosa que cita, digamos, como efecto fisiológico, es que prostaglandinas regulan también producción de dolor y fiebre. De repente cuando tomas un paracetamol es un antipirético, ¿no es cierto? Y también tiene conducta analgésica, ¿no es cierto? Cuando acá habla de que habla de la secreción gástrica, digamos, la mucosa gástrica produce prostaglandinas porque la defiende frente al ácido clorhídrico. ¿Está claro? ¿Se entiende este punto? De manera que aspirina va a ocasionar que... Aspirina, cuando vimos en la primera clase dijimos que difundía mucho en el estómago. ¿Se acuerdan? La parte aspirina te bloquea la síntesis de prostaglandinas en mucosa gástrica. Con lo cual, la entrada del fármaco, sumada al hecho de que deja de producirse prostaglandinas como defensora frente a la acidez gástrica, conduce a la úlcera. Está pues. ¿Se entiende, no es cierto? Regulación de la presión sanguínea cita a la prostaglandina. Agregación plaquetaria de los tromboxanos. Entonces es una hoja que es muy sencilla. ¿Está claro? Te digo lo último y terminamos el tema, y después si quieren sacan foto a esto y ya está. ¿Puede ser? Leucotrienos. Lo producen los leucocitos, algunos. LT. Función de leucotrienos: vasoconstricción y quimiotaxis. Son células. Las células de defensa producen leucotrienos para cerrar
cuando hay un foco infeccioso, para que no entre ningún germen, digamos, y la quimiotaxis es la liberación de leucotrienos hacia la sangre generando señal para que nuevas células de defensa vayan a ese foco para solucionarlo, ¿no es cierto? Exclusivamente en glóbulos blancos se produce a partir del ácido araquidónico, que lo llamamos ET, siglas de eicosa tetranoico, y habrá una enzima parienta de la ciclooxigenasa microsomal que se llama lipooxigenasa microsomal. También está en el REL, también emplea oxígeno, pero hace otra cosa distinta. Agrega una función química llamada se llama hidroperóxido, que es oxígeno, oxígeno, hidrógeno. HP, función hidroperóxido. De acuerdo al carbono del araquidónico donde pusiste la función hidroperóxido, podemos tener tres gamas de subproductos. O bien se lo puso en el carbono 5, por eso es ese 5HP ET, que significa 5 hidroperóxido dentro de la eicosa tetranoico, o bien en la posición 12 o bien en la posición 15. Interesa la producción del 5-HPT, lo cual ocurre en neutrófilos y macrófagos, que tras una deshidratación se obtiene el primer leucotrieno llamado A4, que genera los restantes. Su hidroxilación del B4 y la reacción con el glutatión genera C4, D4 y E4. Lamentablemente no existe un fármaco como la aspirina que inhibe la ciclooxigenasa para inhibir a la lipoxigenasa. Leucotrienos son los más potentes vasoconstrictores de nuestro cuerpo, superan a la angiotensina 2. Y son la producción desmedida de leucotrienos, digamos, en el aparato respiratorio son los causales de los problemas broncoasmáticos. Se te cierra el pulmón y estas moléculas lo ocasionan. Obviamente que el nebulizador que la gente emplea, digamos, para contrarrestar esto, digamos, tiene corticoides, para evitar que haya producción de ácido graso para no producir leucotrienos. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. ¿Esto queda claro? Otro tema distinto que no tiene nada que ver con este. Lipoproteína. Entonces, con este negociamos, que significa la clase está perfecta, con esto, y si sacamos foto a las patologías, alguna cosa, ¿quieren sacar a alguien ahora? ¿O después, cuando terminamos la clase? Sí. Ya está. El siguiente tema, metabolismo de lipoproteínas, hay que leerlo 100% completo. No hay posibilidad de negociar nada de ese tema. No se puede. El que no lo lee se jode. Eso que quede grabado así, tal cual, sí, hay que decirlo. De esa manera, lo tengo que decir grotescamente. ¿La cátedra o la aplicación? No, es que es un trabajo práctico y un seminario, con lo cual eso se resume en eso, sí, todos tenemos que tener eso, sí. No es teórico lo que vamos a ver ahora, no es teoría. Entonces están los casos, está todo el metabolismo que voy a contar, están todos los casos clínicos, está toda la banda de todas esas cosas, y como eso va a entrar en todo momento, va a entrar en el choice, va a entrar en el día después para los regulares, y después si te toman alguna pregunta oralmente también te puedes preguntar. No hay posibilidad de omitir ese tema, es central. Lipoproteínas son partículas que transportan lípidos en sangre por el simple hecho de que no se solubilicen en agua. Los lípidos son complicados para todos. Y acá vamos a ver la más complicación. O sea, es una partícula que está formada por apoproteínas, que son la parte proteica, y la parte lipídica, que van a transportar. Con lo cual, imaginamos una lipoproteína como si fuera una esférica que está en sangre, donde todo el cobertor periférico es la parte proteica, e internamente metidos los lípidos que viajan hacia adentro. Las lipoproteínas que están en sangre son las que están encolumnadas, digamos, los kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HDL. Las siglas tienen que ver con la densidad de cada partícula. VLDL de muy baja densidad, LDL de baja densidad, HDL de alta densidad. Los kilomicrones son los de menor densidad de todas las lipoproteínas. A medida que bajamos en esta escala hay un incremento en la densidad, lo cual depende de lo que dice la frase que está a continuación, donde dice que cuanto mayor es la proporción lípido-proteína, cuanto más lípido en relación a la parte proteica tiene la lipoproteína, menor es la densidad y eso hace que flote. Con lo cual, una idea gráfica es más o menos el kilomicrón tiene casi todo el lípido y escasa proteína, con lo cual es de súper baja densidad, y contrapuestamente el HDL tiene casi toda proteína y poquito lípido, con lo cual es de alta densidad. Con lo cual la proteína te sube la densidad y los lípidos te la bajan, con lo cual eso da toda esa escala. Los kilomicrones que vamos a ver en breve transportan los lípidos que hemos comido. O sea que si hacemos una comida que tiene lípido, digamos, si nos sacamos sangre y si fumamos las células, el aspecto del suelo es blancuzco, que es el aspecto que lo otorgan los kilomicrones, y cuando vos dejás el suelo en reposo empiezan a flotar dado su baja densidad. Nadie
Ahora voy a aclarar esto. Nadie ve el tema de la densidad hoy en día para analizar lipoproteínas. Otro camino experimental, digamos, que no, la verdad que no sé cómo se esto casi. Acá te lo enseña porque es muy gráfico, es hacer algo llamado lipidograma electroforético, conexión con técnicas. A ver si recordamos, hacemos una electroforesis de proteínas séricas. Entonces, recordamos que al suelo del paciente lo sometías a un buffer de pH 8,6. ¿Alguien se recuerda por qué hay que trabajar a ese buffer, a ese pH? Queremos que esté por arriba del pH del punto selectivo para que todos adquieran carga negativa y migren todos al polo positivo, el ánodo. Tenemos que saber eso. Si ahí tenemos una tira, que puede ser un soporte como cera garosa o acetato celulosa, y sembramos en un extremo la muestra de proteínas a pH 8,6, como sabemos que son negativas, pondremos el polo positivo o ánodo del lado contrapuesto, el polo negativo o cátodo se produce la siembra, todo migra hacia la derecha, cortamos y si empleamos una tintura que se pega a las proteínas, visualizamos todas las proteínas y eso lo definimos como proteinograma electroforético, donde la proteína que más avanzó corresponde a la albúmina y luego las globulinas que pueden ser alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulinas. Pero si yo hago el mismo experimento y todo igual, lo mismo, pero al momento de revelar empleo una tintura que se le asocia a los lípidos en vez de las proteínas, voy a poder visualizar las lipoproteínas. Eso se llamará lipidograma electroforético, que es igual, o sea, la técnica es la misma, pero el revelado es lo que hace la diferencia. Si querés ver proteína, tintura para proteínas. Si querés ver lípidos, tintura para lípidos. Vería lo siguiente. ¿Nos acordamos algo de lo que estoy contando? Porque si no, sí me preocupo, porque las técnicas es importante. En el punto de siembra, de existir, migrarían los kilomicrones. Los kilomicrones tienen que estar ausentes, como lo dice al lado, luego de 12 a 14 horas de ayuno, que es el tiempo que nos piden para hacer un estudio lipídico, simplemente porque, como acabo de decir, que transportan los lípidos que hemos comido, supuestamente después de 12 horas de ayuno ya no existen en sangre, ya fueron repartidos. No debería estar eso. A nivel de la porción beta, migran las LDL, razón por la cual se llama beta lipoproteínas. Un poco antes migran las BLDL, razón por la cual se llama pre-beta lipoproteínas, y a nivel de alfa 1 migran las HDL, razón por la cual se llama alfa lipoproteínas. ¿Está claro? Advertencia: la secuencia de aparición de lipoproteínas en un proteinograma o en una electroforesis no coincide con el tema. Acá el criterio no tiene que ver con la densidad. La separación de estas partículas por carga y por tamaño es una historia, y otra cosa es el criterio de la densidad. Venías de kilomicrón y abajo tenías la HDL, y acá no, el orden es diferente. Me explico lo que estoy diciendo, ¿no? Acá te importa cuánta carga y cuánto tamaño es. Pero claro, no necesariamente, pero, o sea, fíjate que antes el orden era kilomicrón, BLDL, LDL y HDL. Y acá el orden de aparición es kilomicrón, LDL, BLDL y HDL. Que no tiene que ver porque es de acuerdo con la cantidad de cargas que tenga y el tamaño. Y eso con la densidad no tiene que ver. Está claro, ¿no es cierto? Entonces en la guía, que todos deben tener, y si no la vamos a conseguir, se muestra la comparación entre un proteinograma normal con un lipidograma normal, en donde la intensidad de la banda te indica qué es lo que hay más y qué es lo que hay menos. Entonces, si nos llegan a preguntar cómo debería aparecer un lipidograma electroforético de una persona normal, entonces vamos a decir que tiene que haber, está escrito ahí, digamos, ausencia total de kilomicrones, no tiene que haber después de 2 horas de ayuno. La banda más intensa corresponde a la LDL o beta, que le puse 3 crucecitas, no tanto porque veremos que corresponde al colesterol malo, digamos. En orden decreciente aparecen las HDL o alfa, que le puse 2 crucecitas, no demasiado poco, ese colesterol bueno, y la que está en menor cantidad, digamos, corresponde a la pre-beta o BLDL, que le puse solo una crucecita. Que quede claro, la gente después se olvida, hay más, la que está en más cantidad es la LDL, luego está la HDL, LDL supera HDL, y la que está en menor cantidad es la BLDL. ¿Está bien? Cualitativamente una cosa así. Entonces, vamos a anotar algo al pie de la página que les dicto, chicos. Quiero que pongas abajo de todo la palabra dislipemia o dislipoproteinemia. Definición de esto: dislipemia o dislipoproteinemia significa alteración igual, alteración, dislipemia o dislipoproteinemia.
igual alteración en la concentración de lipoproteínas. Nosotros tenemos que ver por qué están en mala, o sea, está la condición normal y por qué puede estar aumentadas o disminuidas. Punto, sigo la frase y se clasifican en hiper o hipo lipoproteinemias. O se puede estar elevadas o puede estar bajas. Nuestra meta es ver como caso clínico eso que acabamos de escribir. ¿Está claro? Entonces, tenemos que saber cómo funciona normalmente para ver por qué está mal. De donde estamos en esa hoja, avanzar 4 hojas más adelante. Esas las vamos a ver mañana, las que estamos seteando. Aparecerá una tabla y anda a la hoja que sigue después de la tabla. Ahí te robo. Miramos todos. Mirá, va a aparecer esto. Y acá hay un resumen que explica la integración metabólica de la clase de ayer más la clase de hoy. Es esto que explica estos dos dibujos que vienen a continuación. Que te indica con más o menos cómo es el metabolismo de lípidos en el ayuno y en la posingesta. Mirá ese dibujo, cuya aplicación está acá. Y te quiero recordar que es la fusión de la clase de ayer con la clase de hoy. Lo dejás para cuando estudiemos todos y decís, a ver si más o menos me cierra todo lo que estudié. Pasás todo esto y vas a una página donde dice digestión de lípidos. Y ahí arrancamos. La digestión de lípidos ocurre en 3 momentos. Es complicado, no son solubles en agua. Complicación. Momento número 1 corresponde a la emulsificación. Generar superficie, que es la formación de pequeñas gotas lipídicas llamadas micelas exógenas. ¿Está claro? Momento número 2 corresponde a la hidrólisis enzimática. Una vez que generaste superficie, las enzimas del tubo digestivo las atacan los lípidos que te comiste. Dentro de las enzimas digestivas están las lipasas. Al pie de la página te muestra cómo actúan las lipasas. Las lipasas digestivas atacan los triglicéridos que hemos comido, pero cortan los ácidos grasos que están en los carbonos 1 y 3, no el ácido graso que está en la posición 2. Con lo cual, los productos de las lipasas digestivas es liberar los 2 ácidos grasos y dejar un 2-monosilicirol. ¿Quién corta los ácidos grasos? El agua. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Están las lipasas que son las enzimas, pero la verdad que la reacción, quien corta es el agua, ¿no es cierto? Entonces, da vuelta a la página, pero dejá las 2 hojas abiertas. O sea, dejá las 2 a la vista, la de atrás y la que viene. No, las 2 quiero que las podamos ver. Y vamos a la hoja del lado derecho, donde hay una tabla. Donde ahí te muestra 3 variedades posibles de lipasas. La primera es la lipasa lingual, que en la columna que dice sustrato dice que agarra triglicéridos con ácido graso de cadena corta. Y como con el número 1, el comentario que se realiza abajo, digamos es que la lipasa lingual es importante durante la lactancia, dado que la leche materna contiene esta variedad de triglicéridos con ácido graso de cadena corta. Después de la lactancia ya no es tan relevante, pero si los tipos pidieran, digamos, hable de digestión lipídica, enganchamos de ahí, no importa la edad de la persona. Luego está la lipasa gástrica, que agarra triglicéridos con ácido graso de hasta 10 carbonos. Y la muy importante es la tercera lipasa, que es la lipasa pancreática, que nos dice que agarra triglicéridos con ácido graso de cadena larga. Y abajo, al pie de la página, muestra cómo en duodeno se activa la lipasa pancreática. O sea, el páncreas libera hacia el duodeno la enzima lipasa, pero también libera la proteína procolipasa. La procolipasa se madura por la tripsina que está en duodeno, a colipasa, y la colipasa es el cofactor de la lipasa, o sea, el complejo lipasa-colipasa, el activo para degradar los triglicéridos en ácidos grasos y el 2-monosilicirol. Los ácidos grasos, debido al pH alcalino que hay en el cubo pancreático, digamos, o sea, que es alcalino, se transforman en las sales de los ácidos grasos o jabones, por eso dice jabones de sodio, potasio y calcio, y las flechas que van para arriba, digamos, con un positivo de los jabones y de las sales biliares, lo que no es que activan la enzima, o sea, tanto jabones como sales biliares tienen acción detergente y disuelven aún más los triglicéridos para que la lipasa o colipasa pueda actuar sobre ellos mejor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Otras enzimas que provienen del páncreas exócrino, pero da la página anterior para ver la que tenemos a la vista, la dejamos a la vista para poder ver la anterior, que es esta, para ver las reacciones. El páncreas también libera fosfolipasa A2, que ya aclaramos que degrada los fosfolípidos que hemos comido, hidrolizando el segundo ácido graso, dejando un liso fosfolípido. La verdad que está interesado, uno podría preguntarse por qué motivo, digamos,
el organismo está interesado en el segundo ácido graso de los fosfolípidos, ahí están los esenciales, araquidónico y otros, etcétera, etcétera. Los esenciales están en segunda posición de los fosfolípidos, son los que me interesan. Y la tercera enzima que libera el páncreas es la colesterol-esterasa, que agarra a una variedad de colesterol llamada colesterol esterificado, dado que el ácido graso está enganchado al oxígeno 3 del colesterol por un enlace éster y bueno, se rompe el enlace éster, digamos, dejando el ácido graso y el colesterol libre. Todo esto es la hidrólisis enzimática. Tercer momento, anda un dibujo que está detrás de la tabla. El tercer momento digestivo, todavía no entró en nuestro cuerpo esto, es la formación de la micela mixta. Célula entérica, de un lado está la luz y de otro la sangre portal. En la luz, de arriba para abajo, se muestra todo lo que acabo de explicar recién, que el triglicérido por el complejo lipasa corta dos ácidos grasos dejando un 2-monoglicirol. En la parte intermedia, que el fosfolicérido por acción de la fosfolipasa 2 quita el segundo ácido graso dejando un liso fosfolicérido. En la parte más inferior, que el colesterol esterificado por el colesterol esterasa quita el ácido graso dejando el colesterol libre. Y todas estas componentes hidrolizadas por acción de las sales biliares que están escritas desde arriba forman la llamada micela mixta. Los únicos componentes que escapan de formar la micela mixta son los ácidos grasos cortos, de hasta, dice abajo de está escrito eso, hasta 10 carbonos. Eso no forman micela, digamos, sino que directamente difunden la célula para meterse a la sangre y la albúmina lo agarra para llevarlo a los tejidos. ¿Está claro? Con lo cual, por eso la leche materna tiene este tipo de ácidos grasos cortos, porque van directamente a la sangre, que es lo que necesita un bebé que está creciendo a 1000 por hora. Con lo cual, si una persona va a tener problemas con los kilomicrones, tiene que comer dietas con ácidos grasos de cadena corta, que no forman kilomicrones. ¿Está claro, no? La micela mixta ingresa por endocitosis a la célula intestinal y las cosas que se hidrolizaron del lado de afuera se empalman y se ensartan en el lado celular. El 2-monoglicirol vuelve a ser triglicérido, el lisofosfolípido vuelve a ser fosfolípido y el colesterol libre vuelve a esterificarse. Alguien podría preguntarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué complicación todo esto? Digamos, te comiste los lípidos, los hidrolizaste en el tubo digestivo, formaste la micela y lo volviste a armar de nuevo en el intestino. ¿Ahí se le ocurre alguna explicación de por qué esto? Claro. La única posibilidad de formar una micela es que sea anfipática la molécula, de manera que vos tenés que hidrolizarlo para aumentar su grado de anfipático, formar la micela, entrar y después armar todo de nuevo. Tenés que amacarte con todo eso porque si no, no entraría jamás. ¿Está claro, cierto? Y lo que va a ocurrir, bueno, los lípidos que armaste en el intestino tampoco pueden pasar a la sangre, son solubles. De manera que la solución para ingresar a tu cuerpo es formar en el intestino el kilomicrón. El kilomicrón se forma en el golgi del intestino y te aporta los lípidos exógenos o dietarios. Solo se forman de kilomicrones en tanto y cuando comamos lípidos, si no, no ocurrirá eso. Los kilomicrones, bueno, ahí está mencionado 3 componentes lipídicos que son fosfolípidos, triglicéridos y colesterol, pero cualquier otra molécula lipídica que ahí no esté mencionada también entra dentro del kilomicrono. Con lo cual, si me dicen, usted toma comprimidos de vitamina E o vitamina D o entra con el kilomicrono. O sea, cualquier molécula lipídica entra ahí adentro que va a estar en una menor cantidad que todo esto que está escrito, ¿cierto? El kilomicrón contiene 2 tipos de apoproteínas que son la ApoB48 y la ApoA. Y una vez que se constituyó el kilomicrón, entra por capilares linfáticos y después de la trama linfática y el conducto torácico llega a sangre venosa, con lo cual en algún momento tenés el kilomicrón en circulación sanguínea. La página que sigue es la 15, pero anda la 16. Son todos los componentes para terminar de armarlo. Y, claro. Dice el título Metabolismo de kilomicrones. Un circuito que es fácil. Lo tenemos que aprender y si lo tenemos claro, podemos razonar lo mejor que se pueda en los casos clínicos. Ahí tenemos el kilomicrón naciente en sangre con triglicéridos y colesterol y alguna otra cosa que podamos haber comido también, y con la ApoA y la ApoB48. Las lipoproteínas son como las bolas de billar que se chocan unas con otras y en ese choque intercambian cosas, y eso va a pasar. El kilomicrón choca con la HDL plasmática y la HDL le transfiere al kilomicrón 2 apoproteínas que son la ApoE y la ApoC2. Ahora hay 4 apoproteínas. Y en estas condiciones el kilomicrón se dirige a tejidos extrahepáticos, principalmente músculo y tejido adiposo, en donde está aguardando el kilomicrón una enzima cuyas siglas son LPL.
En la página 15, que es la anterior, vamos a descubrir qué significa LPL. Vamos a la 15. LPL es la abreviatura de la enzima lipoproteína lipasa y pongamos al lado la palabra extrahepática, que está fuera del hígado. Extrahepática. Es una enzima, la frase de abajo lo dice, es una enzima que está pegada al endotelio de los capilares por una sustancia, por la heparina, digamos. La heparina es una gotita que te pega la enzima a la capa endotelial y mirando hacia el lado luminal, ¿no es cierto?, de la sangre, ¿no es cierto? Por lo tanto es una enzima sérica, funcional. Cuando vos vistes, si alguna clase número 2 de este curso, si te atreviste a ver enzimas séricas en algún momento, no lo sé si lo hiciste, dentro de las enzimas funcionales va a citar la lipoproteína lipasa. Dice que se activa por apocidós y fosfolípidos. Volvé a la 16. Por eso la HDL le transfirió la ApoC2, porque es la ApoC2 la que activa a la LPL para que funcione. Obviamente que la LPL hace lo siguiente. Como toda lipasa, decompone los triglicéridos que están dentro del kilomicrón en ácidos grasos y el 2-monoglicirol. Los ácidos grasos penetran al tejido extrahepático, el 2-monoglicirol es recapturado por el hígado. Quizás te pregunten qué ocurre con los ácidos grasos una vez que entran en la célula blanco, depende de la función del tejido, es posingesta esto, con lo cual significa que si es tejido adiposo hay lipogénesis, pero si es músculo no hace triglicéridos, sino que simplemente hace beta-oxidación. El músculo hace beta-oxidación con los ácidos grasos y punto. Con lo cual, quizás alguien me puede preguntar, ¿usted puede tener en algunos tejidos beta-oxidación después de una comida? La respuesta es claramente sí. Sí, músculo siempre. Y corazón ni hablar. Tejidos que no importa el estado metabólico que tengas, si le llegan ácidos grasos los oxidan, no importa si comiste o no comiste. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Advertencia, que es un error común. Hay 3 familias de lipasas diferentes. Están las lipasas que vimos ayer en el tejido adiposo, que hacen la lipólisis, que descomponen el triglicérido en ácido graso y glicerol, la de ayer. Están las lipasas del tubo digestivo, que te descompusieron los lípidos del triglicérido que vos te comiste. Y están las lipasas que están en sangre. La LPL es una lipasa que participa del metabolismo de lipoproteínas. Nada que ver ninguna de las 3, pero todas descomponen triglicéridos. ¿Está claro, cierto? El tercer comentario que está en la página 15 es cómo se regula la LPL. La LPL claramente dice que se induce por insulina. Donde dice glucocorticoides, tachémoslo. Vamos a echarle la culpa exclusivamente a la insulina como inductor de la expresión de la LPL. Vayamos imaginando qué va a ocurrir en el diabético tipo 1 no tratado, que lo vamos a analizar más adelante. No tiene LPL, claramente. Bien. Tiene un tema. Bien, volvamos al dibujo. Una vez que la gran mayoría de los triglicéridos ha sido entregado, quedará una partícula residual cuyo nombre es kilomicrón remanente, que ha devuelto a la HDL, ApoA y ApoC2, pero conserva solo la ApoE y la B48. Tiene un poquito de triglicéridos que quedó sin repartir y todo el colesterol dietario, porque la idea es que el colesterol que te comiste de algún modo llegue al hígado. Como el hígado es el principal órgano que hace colesterol, y te lo voy a decir mañana, la idea es que si yo comí colesterol, el colesterol llega al hígado para decirle al hígado no haga más, feedback negativo. El circuito culmina en el hígado con el número 3, dice captación del glucagón remanente por el hígado mediada por receptores hepáticos por la ApoE. O sea, el circuito a través de receptores de ApoE que tiene el hígado internaliza el remanente y ahí culmina todo. Prestamos atención a esto. Y te digo cómo me parece que hay que estudiarlo, porque va a entrar. O sea, hay una certeza. Hiperlipoproteinemias primarias. El término, las más comunes son las secundarias, las primarias. Pero hay que saber las dos. Primaria significa algún defecto en el circuito que te estoy contando está ocurriendo. Las secundarias van a ir más rápido. Las secundarias son las que más se encuentran en un paciente. 5 fenotipos primarios, 5 posibles defectos que ocasionan aumento de lipoproteínas. El fenotipo 1 tiene por defecto primario o bien una deficiencia de la enzima LPL, o bien puede estar la LPL pero puede faltar la ApoC2. Entonces la LPL no la 2.
Claro, si tenés menos LPL o tenés LPL pero te falta su cofactor que es la POC2, el quilomicrón no se puede depurar. ¿Está claro? Por eso aparece una P de presencia de quilomicrones. VLDL, LDL y colesterol están dentro de los índices normales o de referencia. Y dado que los quilomicrones quedaron varados en sangre, tenés un incremento plasmático de triglicéridos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Lipidograma. Yo haría esto. No quiero que memoricen. Mirá, agarrá 3 colores. Un color, otro color, otro color. Y decís, bueno, con este pinto el quilomicrón, con este pinto la VLDL y con este pinto la LDL. Arriba está la primera banda que hay, o sea, escrito de arriba para abajo. La primera es el quilomicrón, la HDL no le doy bola, es igual, más o menos constante. Mentira eso, pero no nos van a preguntar. La banda que está primera, digamos, es el quilomicrón, la que sigue luego es la LDL y la que está por debajo es la VLDL. Acordate de eso. Entonces tenés que elegir con qué color vas a pintar, una, otra o la tercera, o si está una o las tres o dos, no sé. Y la HDL está en todo. Entonces vas a agarrar el color del kilomicrón y decís, acumula kilomicrones, lipidograma, pinto la banda del kilomicrón. Y ya está. Y no le das bola a lo restante. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Vos hacelo de acuerdo a tu razonamiento que estamos ahora viendo y después fíjate, compará con el dibujo y decís, sí, está bien. Está claro, ¿no es cierto? Solo eso. Fenotipo 3. El aspecto del suero, digamos, claramente es turbio, con capa cremosa típicamente de kilomicrones, cuando dice el aspecto. Esto todo va a aparecer en el choice y después también va a aparecer. Se pregunta en todo momento. Fenotipo 3. El defecto primario, viendo el circuito en el tipo 3, es que hay una deficiencia, está mutada la ApoE o no está directamente la ApoE. Como el remanente entra al hígado por receptores para ApoE, si la ApoE tiene un problema, el remanente no podrá ingresar al hígado, porque puede quedar en sangre, queda en circulación. ¿La siguen? Observamos acá. Claro, los remanentes, que son totalmente patológicos, están entre, es algo raro, digamos, están entre lo normal era, kilomicrón que no tiene que haber, después viene LDL y después viene VLDL. Bueno, entre la LDL y la VLDL hay que pintar en el medio los remanentes, justo caen ahí. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, vas a ver esto, digamos. Vas a ver una única banda porque las tres están pegadas. La LDL, los remanentes y la VLDL. Por eso la tabla dice que vamos a ver una banda difusa, ¿no? Están las tres solapadas, no puedes distinguir una banda de la otra porque las tres están pegadas. Fenotipo 3, si aparece en el choice es fácil de verlo, si tengo que dibujarlo, lo dibujo y punto. ¿Está claro? ¿Cómo aparecerán los lípidos en este paciente? Bueno, va a haber un poco de triglicéridos porque el remanente tiene un poquito, no tanto como el kilomicrón total, que tiene mucho más, pero lo que va a aparecer muy elevado es el colesterol, porque como no pudo entrar al hígado el remanente, no ocurrió el feedback negativo que queríamos y el hígado siguió produciendo mucho más cantidad de colesterol. Ambos lípidos están incrementados. Más o menos se lleva todo esto que lo tenemos que leer. Léelo porque va a entrar en el choice y no me puedo hacer cargo de lo que ellos van a poner en ese choice. No lo sé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Página siguiente. Y después de esto vamos a tratar de pensar en otra cosa, porque la cosa es simple, pero no tanto. Si alguien repartió los lípidos que te comiste, alguien tiene que repartir los lípidos que hiciste dentro de tu cuerpo. Y lo hace la VLDL. Y al lado de VLDL pone lípidos endógenos. Lípidos endógenos. Los anteriores eran exógenos y estos son endógenos, de fabricación interna en nuestro cuerpo. Entonces, y como el hígado es el principal órgano lipogénico, la VLDL naciente sale de ahí, digamos, o sea, sale la VLDL naciente, digamos, del hígado con ApoB100 y tiene, principalmente el hígado produce triglicéridos y colesterol. Comentario que quiero hacer: ApoB48 que tiene kilomicrón y ApoB100 que tiene VLDL y después LDL también, no son de dos genes diferentes, es un único gen que se llama gen de la ApoB, que tiene un transcripto que hace dos variantes de splicing alternativo. Que quede claro que si el gen de la ApoB está mutado, no vas a poder hacer ni B48 ni B100. ¿Se entiende, no? Comentario de... El circuito inicialmente es idéntico.
O sea, también VLDL colisiona con la HDL, la cual le transfiere la ApoE y la ApoC2 para dirigirse a los tejidos extrahepáticos donde está guardando la LPL, que se activa por la ApoC2, hidrolizando los triglicéridos en ácido graso y monoglicerol, queda reducida y queda una partícula final que se llama, por semejanza a lo que contamos antes, VLDL remanente, aunque puede llamarse también IDL, simbología de lipoproteína de densidad intermedia. En este punto va a aparecer algo que no está en el dibujo, que es lo siguiente. Solo aquellas, esto que voy a contar no está en el dibujo. Aquellas IDL o VLDL remanente que conserven la ApoE pueden entrar al hígado como el remanente, como el kilómetro remanente. Claro, eso no está, no lo vemos eso. No está porque solo ocurre con un 5%. El 95% hace lo que se ve en el dibujo, que es que el remanente se despoja de la ApoE y la ApoC2 y solo conserva con ApoB100, con lo cual si no tiene ApoE no puede entrar al hígado. Pero que quede claro que hay una pesquita que se lo puede hacer y la mayoría no. Y queda en sangre. ¿Por qué queda en sangre? Para que le ocurra lo que voy a contar a continuación. Observemos que entre la IDL y la HDL hay una doble referencia con la palabra que dice intercambio. Dentro del HDL hay tres proteínas muy importantes. Una enzima cuya abreviatura es LCAT. A la izquierda está la APO1 y a la derecha hay una cuyas siglas son CEPT, siglas de proteína transportadora de colesterol esterificado. ¿Qué es la LCAT? Anda a la página 15. La enzima número 2. LCAT, abreviatura de lecitin colesterol aciltransferasa, y abajo de hecho dice enzima plasmática unida a las HDL. Seguramente cuando se hablaba de enzimas séricas era otra enzima funcional. Activada por APO1 y ApoC1, por eso a la izquierda estaba la APO1 como activadora. ¿Está claro? La reacción que catalizará el LCAT ahí está escrita, tenemos que saber escribirla la reacción esta. Transforma el colesterol libre en colesterol esterificado y quien le da el ácido graso para la esterificación es la lecitina, un fosfolípido, que se transforma en lisolecitina, un lisofosfolípido. ¿Está claro? Volvamos a la 17. De modo tal que en esa palabra que dice intercambio, lo que ocurre es que el colesterol libre que estaba en la IDL salta o se transfiere a la enzima a la HDL, donde está ahí la LCAT. La LCAT la esterifica dentro de la HDL y una vez que está esterificado, ese colesterol esterificado es devuelto a la IDL y la proteína que te lo devuelve es la tercera de la tríada que mencioné, que es la CEPT. Siglas de proteína transportadora de colesterol esterificado. O sea, esa tríada que está dentro del HDL, que es LCAT, APO1 y CEPT, toma de afuera el colesterol libre, lo esterifica y te lo devuelve esterificado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Sí? El intercambio supone que nos cambiemos cosas. ¿Y qué significa? Que el HDL le aporta colesterol esterificado a la IDL y la IDL le da a la HDL un poco de triglicéridos. Con lo cual, la consecuencia es que cuando la IDL aumenta su proporción en colesterol esterificado y decrece su cantidad de triglicéridos, se transforma en LDL. Por eso que, o sea, es como, ¿viste? El insecto que empieza como gusano y después que dice hasta que sale la sala, ¿viste? Va mutando en sangre todo, es toda una serie de intermediarios hasta que finalmente termina. O sea que, por eso la mayoría de la VLDL quedó en circulación para transformarse en la tercera lipoproteína que es la LDL. ¿Está claro? De modo tal que si uno tuviera que decir algo del LDL, diríamos que proviene de la VLDL, fue alguna vez ella, y lo tendrá que hacer alguien, lo hará ella, digamos que repartir colesterol a todas las células de nuestro cuerpo nucleadas. ¿Está claro? Es indicada como colesterol malo y no es malo para nada. No es posible la vida sin LDL. Todas las células necesitan colesterol y es quien le provee colesterol principalmente a los tejidos. Lo malo, como todo, el exceso de glucosa es diabetes, el exceso de oxígeno te jode, el exceso de LDL también, como siempre, como todo. Hay una alternativa que es que aparte de que reparte colesterol a los tejidos LDL, puede cerrar su circuito en el hígado. Con el número 4 lo dice, digamos, captación de LDL por el hígado por receptores para la ApoB100. O sea, más o menos un 50% de LDL creada va al hígado y el otro 50% a los tejidos extrahepáticos. ¿Estamos de acuerdo? Hay un chirimbolo ahí en el hígado donde dice LH. ¿Lo encontraron? LH, anotá lo que significa. Significa lipasa hepática. Es una parienta de la LPL
pero está en el hígado, en los capilares del hígado. La lipasa hepática finalmente termina de eliminar la mayoría de los triglicéridos que tiene la LDL y queda un LDL que tiene exclusivamente colesterol esterificado sin una gota de triglicéridos. Se llaman LDL pequeñas o small. O sea que en sangre tenemos dos variantes de LDL. Aquellas que no pasaron aún por la lipasa hepática, que son un poco más grandes, que tienen un poco de triglicéridos, y aquellas que pasaron por la lipasa hepática, que ya no tienen más triglicéridos, son más chiquitas. ¿Está claro? O sea, solo tienen colesterol esterificado. Claro, que es lo importante. Colesterol esterificado. Quiero hacer un análisis, quiero mostrar dos más de estas y un análisis que me importa muchísimo. El fenotipo 4 es muy común, pero estamos en las primarias que no son tan comunes. Puede ocurrir que una persona tenga alta predisposición a hacer lípidos aunque coma nada. Y la culpa es el nacimiento, la tiene el hígado. ¿Está claro? O sea, tiene un hígado que procesa más fácilmente los hidratos de carbono para convertirlos en grasas, aunque coma no mucho. ¿Está claro? Con lo cual, evidentemente, la lipoproteína que va a estar aumentada es la VLDL. Tiene exceso, siempre le vas a medir y tiene lípidos. Tiene lípidos, o sea, la verdad que yo puedo ayudar desde afuera, ¿eh? Si yo me voy a cierto lugar, como demasiado, me voy a McDonald's, etcétera, digamos, ayudo con este tipo de cosas, sí, por supuesto. O sea, pintás, o sea, acordate que el orden era kilomicrón, LDL, VLDL, pintamos la VLDL con el color que corresponda, no sé. Quedó más o menos encaminado, como es esto, ¿no? No hay que tener miedo, ¿eh? El fenotipo 5 es una fusión de la 1 con la 4. Los lípidos exógenos quedan varados y los endógenos también. Es una combinación de que falta LPL con un hígado que sobreproduce. Está todo mal. ¿Está claro? Preguntas. Yo me voy a hacer un estudio, me piden, doctor, me hace un control, bueno, me voy, me saco sangre el día siguiente y me dan los estudios y veo triglicéridos. Están elevados. Dice, triglicéridos, valor normal, me fijo, menor a 150. Tengo 200. La pregunta es, ¿qué lipoproteína está elevada? Yo siempre tuve bien los triglicéridos, pero ahora tengo alto. No puedo echar la culpa a los kilomicrones porque yo... No puedes echar la culpa a la lipoproteína. No. Porque hay síntesis endógena. Claro, bueno, vamos a ver que un diabético puede tener kilomicrones también. O sea, hay dos lipoproteínas que transportan triglicéridos, que son, principalmente, que son el kilomicrón y la VLDL. Y como me pediste 12 horas de ayuno para sacarme sangre, se supone que si todo funciona bien, no tengo que tener kilomicrones. Y aparte me dijeron, mira, el día anterior comete una sopita y no sé. Entonces, evidentemente, mi intuición indica que es la VLDL, que es mi hígado que está produciendo más grasa de lo normal. Pero puede que no. ¿Está claro? Porque la pregunta que se hizo una vez fue la siguiente. Bien. La pregunta que, o sea, es difícil hacer el correlato de, mira, tenés elevado esto y correlacionado con la lipoproteína que está mal. Eso es la dificultad. No sé si claro lo que estoy diciendo. Porque vos decís, está aumentada esta, entonces consecuentemente tengo tal, pero al revés es más difícil. Tengo aumentado tal lípido y entonces, ¿cuál es la lipoproteína que está mal? Es más complicado de ver eso, digamos. La pregunta que hicieron en una ocasión fue esa, digamos, te decían, explique causas por la cual los triglicéridos pueden estar aumentados en sangre. La traducción es, explique causas por la cual la VLDL está aumentada en sangre, porque la verdad es que, bueno, entonces puedo decir que... Claro, puede ser que el kilomicrón. Sí, también puede haber patología. Sí, si sos diabético o tipo 1 y vas a tener no tratado, tenés kilomicrones en sangre. Sí, es verdad lo que decís. Es ambiguo, pero sí. Vamos a suponer que me preguntaran por la VLDL. La verdad es que puede ocurrir que el hígado sobreproduzca. Lo más normal es eso, digamos, que el hígado se pase y tire una cantidad infernal. Y es mucho menos común que se degrade menos. O sea, que falte la LPL o que falte su cofactor que la POC2. O sea, el aumento de la lipoproteína es porque vos producís más o porque degradás menos. O sea, lo tenés que ver por ese lado, digamos. La verdad es que si yo
vamos a suponer que apuntaron a los kilomicrones, digamos, como responsabilidad, digamos, de los triglicéridos, digamos, o sea, la única posibilidad de tener kilomicrones en sangre, bueno, no voy a responder, digamos, que no hice el ayuno que me pidieron, no, si, no sé, me voy a un asado, me cuento a las 3, 4 de la mañana, digamos, y me voy a las 8 de la mañana a sacarme sangre, van a ver, que claramente sí, ¿no? Pero bueno, si yo hice el ayuno que me pidieron, la culpa la tienen, digamos, el aparato degradativo, o sea, el kilomicrón es encontrada por la LPL o por la POC2, digamos, o sea, no sé, que haya menos LPL y eso significa, a lo mejor soy un posible diabético tipo 1, no lo sé, porque se induce por insulina, no sé si claro, más complicado eso. Ya tenés otros síntomas para saber si es que sos diabético. No sé si claro este punto, ¿no es cierto? El colesterol es más difuso, el colesterol es transportado por múltiples lipoproteínas, ¿verdad? Que es una combinación de todo eso, digamos, lo que uno llama colesterol total. Entre hoy y mañana lo vamos a ir mejorando. ¿Se entiende, no es cierto? Segunda cosa, u otra cosa más. ¿Por qué hay que esterificar el colesterol? Es la pregunta. Respuesta. El colesterol es una molécula que vamos a ver mañana. ¿Cómo? No puede ir ingresado. El punto es este. El colesterol es una molécula que tiene 27 carbonos con un único oxidilo en el carbono 3. La cátedra considera que es una molécula anfipática, y así la vamos a tomar, porque tiene una cabeza polar, que es el único oxidilo que tiene, y todo eso otro restante que es no polar. Es no polar todo eso, porque la verdad que semejante masacote para un único oxidilo no da para... Pero tomarlo como anfipático, donde en términos de, como es un componente de bicapalipídica, ese oxidilo apunta hacia la fase corta y todo lo restante hacia la bicapalipídica, una cosa así. Ahora, al enchufarlo un ácido graso en el oxidilo 3, anulás la única porción polar que tiene el colesterol. Por tanto, el colesterol esterificado es totalmente apolar. Entonces, a recordar, colesterol esterificado, colesterol libre es anfipático, colesterol esterificado es 100% apolar, espectacular para viajar dentro de la lipoproteína muy compactamente, porque es totalmente, no interactúa con el agua, y si la célula le sobra un cacho de colesterol y lo tiene que guardar, lo guarda como gota de colesterol esterificado en el citosol como si fuera un triglicérido, 100% apolar. Ese es el aspecto. ¿Para todos es claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Da vuelta a la página, donde dice metabolismo de las LDL. Ahí hay una célula blanco y afuera está la LDL que tiene ApoB100 y colesterol esterificado, donde la cabecita correspondería al colesterol y la colita que cuelga es el ácido graso que lo esterifica. Bueno, como tiene ApoB100, todas las células tienen receptores para ApoB100, a la cual se pega la LDL, se internaliza y se degrada todo para dar aminoácidos, y el colesterol esterificado pasa a las pelotinas simples, que son el colesterol libre, para que yo lo use, digamos. O sea, y el recuadro muestra para qué cosas se puede usar, digamos, para hacer membranas, para hacer hormonas esteroideas y para hacer solo en hígado ácidos y sales biliares, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría con el exceso de colesterol que yo no empleo? Me sobra un cacho de colesterol que quedó pagando. Digo, bueno, eso que me sobró lo voy a guardar en el citosol como gota de colesterol esterificado, donde abajo dice almacenamiento, donde la enzima que lo va a esterificar recibe la simbología de ACAT. Anda a la página 15 y ya no volvemos más. Es la enzima número 3, ACAT, acil-CoA colesterol aciltransferasa. Dice de hecho que es una enzima tisular y convierte colesterol libre en colesterol esterificado, en donde el dador del ácido graso de esterificación es un acil-CoA intracelular. La pregunta que se hizo en algún final no hace mucho es: escriba 2 reacciones de esterificación del colesterol. Hay que escribir la de la LCAT y la de la CAT. Solo eso. Pero no te dice escribir la reacción de la LCAT y la CAT. Escribe 2 reacciones de esterificación. Son esas 2 las únicas. ¿Está claro, no? Volvé. El exceso de colesterol da una serie de efectos inhibitorios. Hace un down regulation en la producción de receptores para ApoB100, porque si entró el LDL tenemos que cerrar la puerta para que no entre más. E inhibe la ruta que contaré mañana de biosíntesis de colesterol, porque si entró colesterol no hay razón para sintetizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Últimas, hiperlipoproteinemias primarias. Lo cuento. El fenotipo 2 es también muy común, corresponde a una enfermedad llamada hipercolesterolemia familiar. Es bastante habitual. El fenotipo 2A es el puro. El problema real es que hay no hay una ausencia total, pero hay menos receptores para ApoB100 en los tejidos que lo que debería haber.
Si hay menos receptores de ApoB100 a nivel tisular, la consecuencia es que hay menos captura de LDL desde la sangre, de manera que el LDL está por las nubes y por lo tanto el colesterol está por las nubes. Altísimo riesgo heterogénico. Está claro, ¿no es cierto? El fenotipo 2B es la misma enfermedad, pero es una fusión de la 2A con la 4. Que significa que el hígado está tirando VLDL, la VLDL se va a transformar en LDL, o sea, tira más VLDL de lo normal el hígado, que se transforma en LDL, pero no entra en los tejidos porque faltan los receptores, con lo cual, aparte de haber LDL aumentada, hay aumento de VLDL porque el hígado sobreproduce. Sí, está todo el circuito enlentecido. No sé si claro, con lo cual, aparte de colesterol, hay un poquito de triglicéridos en la sangre. ¿Se lleva más o menos todo esto? Si alguien repartió colesterol a todas las células de tu cuerpo, alguien lo tiene que limpiar para que no se acumule de modo indefinido. Lo hace la propia HDL. Anda a 2 páginas más adelante donde hay un dibujo. Hace algo llamado transporte reverso de colesterol. La LDL naciente proviene, no, de ahí no, de la otra, proviene de hígado e intestino. Los lugares donde nace la HDL es hígado e intestino. Sale flaquita con 3 apoproteínas, la ApoA1, la ApoE y la ApoC2, y con escaso lípido, por eso es de alta densidad, porque tiene escaso lípido y tiene mucha proteína, chiquita. ¿Cómo nos limpia el colesterol? Bueno, la verdad es que lo hace del siguiente modo. Cuando choca en sangre con el quimicrón y el LDL, absorbe de ellas un cacho de colesterol. Pero principalmente lo hará, digamos, de las bicapas lipídicas. Hacia abajo del dibujo hay una doble línea curva que simula una membrana plasmática. ¿Todos la vemos? Donde la letra C representa colesterol. Esa bicapa, que ahí está dibujada, tiene una proteína transportadora, todas las células lo tienen, llamada transportador ABCA1, en donde vamos a imaginar que aterriza la HDL, absorbe el colesterol de la bicapa lipídica, se lo lleva, y como tiene la enzima LCAT, lo esterifica. Ya está más gorda, ya está más grande que su inicio, porque absorbió el colesterol del kilomicrón, de la VLDL y de las membranas biológicas. Y también está más gorda porque en el intercambio agarró triglicéridos. Y ese colesterol que recolectó la HDL tiene que ser devuelto al hígado para que el hígado lo elimine del cuerpo. Nosotros no degradamos colesterol. El colesterol no se degrada, sino que se elimina formando las llamadas ácidos biliares. Es como decir el hemo no se degrada, digamos, sino que simplemente el hemo se transforma en bilirrubina. Y el colesterol tampoco se degrada, se transforma en ácidos biliares para echar del cuerpo, ¿no es cierto? Pero hay que llevarlo al hígado para eso, digamos. Y la captura del hígado por parte del HDL puede ser directa o indirecta. El mecanismo directo se muestra al pie de la página. El hígado, el hepatocito tiene un receptor llamado receptor de tipo SRB1 que captura la HDL plasmática y sin que entre a la célula, toda la carga de colesterol esterificado que tiene, digamos, se la traslada a la bicapa lipídica de la célula hepática y una vez que vació su carga, sale nuevamente de sangre en una nueva vuelta para recolectar más colesterol y seguir limpiando. ¿Se entiende? O sea, te deja el colesterol, bueno, chao, me voy a dar una ronda más, y te limpio más, y limpia todo el tiempo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hay un modo indirecto que es el siguiente. ¿Podemos ver todos? Ya me falta muy poco. Estamos perfectos. O sea, cuando habíamos hablado del metabolismo de las VLDL y estaba la palabra intercambio, dijimos que parte de la LDL va a los tejidos, pero parte de la LDL en realidad ligó colesterol esterificado de la HDL. El otro 50% de la LDL iba para el hígado. O sea, de esta manera, el colesterol HDL se transformó en colesterol LDL y el 50% de eso va para el hígado. Hay un 50% de LDL que no es tan malo. ¿Está claro? Es el mecanismo indirecto por el cual el colesterol HDL vía algunas LDL va para el hígado. ¿Se entiende, no? Entonces, prestemos atención acá ahora. Hiperlipoproteinemias secundarias, muy comunes en la práctica médica todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, cita, ahora ya no tenemos que ver más. Quedó armado esto, ¿no es cierto? Diabetes, de nuevo, otra vez, tipo 1, tipo 2. Ayer contamos algo, ahora hay que agregar una pizca más. Diabético tipo 1 no tiene insulina, no tratado, digamos, entonces no hay expresión de la enzima LPL. Lo cual implicará, digamos, que tenga trabado en sangre tanto kilomicrones como VLDL. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
tiene un incremento muy grande de triglicéridos en sangre. Es rarísimo. Mirá, no tenés insulina y sos flaco. No haces triglicéridos en tu cuerpo, no los degradás, o sea, perdón, los degradás todo el tiempo, no haces triglicéridos, pero en sangre tienes una banda de triglicéridos. Porque la movilidad de triglicéridos por plasmática está trabada. Guarda, puede ser muy... ¿Sí? ¿Me quieres preguntar algo? Sí. No tenés, o sea, tenés mucho en sangre, pero el colesterol habíamos dicho que estaba en la membrana, ¿verdad? Como que en la membrana habrá mucho. No, vamos a tener un problema con el colesterol también. Los triglicéridos quedó claro, ¿no es cierto? O sea, son flacos porque la lipólisis está activada todo el tiempo, no sintetizan triglicéridos y el movimiento de triglicéridos plasmáticos está trabado porque falta la enzima LPL. Si sos flaco no es garantía de que tu sangre no esté mal. ¿Está claro? Es garantía que en tu tejido adiposo no hay mucho, pero lo que pasa en tu sangre no podés saber con los ojos. Puede ser gordo y puede estar todo bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No tiene nada que ver. Con el colesterol pasa lo siguiente. Mañana vamos a ver que la insulina estimula la síntesis de colesterol, pero no hay insulina, con lo cual la producción de colesterol hepática está reducida, pero está aumentado. ¿Por qué motivo? Porque las LDL, como hay hiperglucemia, se glicosila la ApoB100 de la LDL y las LDL glicosiladas no son reconocidas por receptores de membrana, con lo cual se acumulan las LDL en sangre y por tanto el colesterol está incrementado. Solo por eso, por la glicosilación enzimática de las lipoproteínas. ¿Está claro esto? Diabético tipo 2 no tiene nada que ver, digamos. Diabético tipo 2 tiene una banda de insulina, tiene más que el normal. Con lo cual, tiene LPL, por tanto el circuito de glicemigriones es totalmente normal, pero lo que ocurre es que como la hiperglucemia, como hay resistencia insulínica y la glucosa no entra principalmente ni a músculo del tejido adiposo, sí logra entrar al hígado. El hígado no requiere insulina para captar glucosa. Es un efecto rebote, la glucosa no entró a esta célula, entró finalmente al hígado y con insulina y con mucha glucosa el hígado hace una banda de triglicéridos. Por lo cual hay un exceso de producción de VLDL en la glucosa que en otros demás tejidos. Son siempre lipogénicos, se engordan y les cuesta adelgazar por eso. Está claro, ¿no es cierto? También está glicosilada la LDL, lo cual hará que el colesterol siempre esté elevado. Hormonas tiroideas, no dije mucho. Hormonas tiroideas, bueno, no se puede decir todo, digamos, o sea, y tampoco dicen ellos, desde lo genómico, porque tiene un efecto genómico, tiene un receptor nuclear, expresan también receptores para LDL, con lo cual bajan el colesterol, sobre todo el malo, y también tienen una influencia sobre las lipasas. También expresan parcialmente lipoproteína lipasa extrahepática y lipasa hepática, con lo cual bajan triglicéridos. O sea, hipertiroideo, una persona súper delgada, que cuando vos medís en sangre, digamos, tienen bajo colesterol y triglicérido. Pero hipotiroideo no tiene por qué ser gordo, pero si vos medís en sangre seguramente vas a encontrar elevación, digamos, de triglicéridos y colesterol. Va a ocurrir eso. Va a hablar de síndrome nefrótico. Nosotros contamos esto en proteinograma. Era uno de los 5 casos clínicos. En síndrome nefrótico lo que ocurría es que el riñón estaba dejando pasar proteínas a orina por un problema glomerular, ¿no es cierto? Eso provoca un descenso de presión oncótica que hace que el hígado quiera compensarlo produciendo más proteínas. Y en esa mayor producción de proteínas por parte del hígado libera más lipoproteínas. Secundariamente una pérdida de proteínas, sobre todo de alguna por la vía urinaria. No sé si claro, la compensación hepática de querer producir más proteínas de aquello que se está yendo, digamos, es lo que hace que haya más tirada de lipoproteínas hacia la sangre. Va a hablar de obstrucción biliar, en la cual dijimos que el colesterol, el HDL le deja la carga de colesterol al hígado para que el hígado lo transforme en ácidos sales biliares y eso se elimine hacia intestino, digamos, pero no va a poder ocurrir porque está trabado toda la obstrucción, ¿no es cierto? De manera que el colesterol vuelve nuevamente a circulación y por lo tanto está incrementado en sangre. Va a hablar, estos son los casos más comunes, digamos, de alteración lipídica, por supuesto. Va a hablar de hormonas sexuales. Estrógenos en la mujer hacen lo siguiente. Estrógenos inducen o expresan receptores para LDL, con lo cual bajan el colesterol malo, pero estrógenos estimulan la función hepática. Estrógenos estimulan toda la función hepática, pero una de las cosas que va a hacer del tema que estamos viendo es producir más HDL, con lo cual suben el bueno. Estrógenos es una situación muy buena, digamos, protectores, digamos, suben el colesterol bueno y bajan el malo.
que en la situación de menopausia se termina esa situación, ¿no? Es muy raro, pero no para que no sea preguntado, o sea, lo van a preguntar también, que alguien diga que tengo muy bajo los triglicéridos o colesterol. Son muy raras las hipolipoproteinemias, de lo cual hay una carilla que lo tenés que estudiar. Está claro, ¿no es cierto? La ciudad erótica, no existe eso, qué sé yo. Bueno, esto es muy raro. La que más preguntan es esta que se llama deficiencia de LCAT. LCAT es la enzima que esterifica el colesterol. Ya nos vamos, Están las HDL y esterifica el colesterol para hacer LDL. Esto significa que si hay una deficiencia de LCAT familiar, hay menos LDL plasmática. Hipolipoproteinemia significa que tenés alguna o algunas lipoproteínas bajas. En este caso la LDL. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que va a ocurrir es que, como la reacción de la LCAT es esta, lecitina más colesterol libre, flecha lisolecitina, colesterol esterificado, bueno, esta reacción se produce en menos cantidad porque hay menos enzima LCAT. Y vos tenés más cantidad de colesterol libre en las membranas biológicas. Y el colesterol en baja concentración fluidifica, pero en alta concentración hace que la membrana sea rígida. La membrana se torna más rígida, lo cual en los glóbulos rojos eso se traduce, digamos, en una hemólisis, se rompen. Pasa eso, una enfermedad rarísima. Palabras que tenemos que pensar como están escritas. A, beta, lipoproteinemia. Toda lipoproteína que tenga alguna ApoB, ya sea ApoB48 como ApoB100, no está. A, no. No tiene ni kilomicrones, ni VLDL, ni LDL. Hipoalfa, hipo menos, no ausencia. Alfa HDL, tenés menos HDL. Hipoalfa lipoproteinemia. Hay menos HDL porque la ApoA1, principal apoproteína de las HDL, tiene un problema de expresión. Experimenta una modificación post-traduccional que no se hace bien, digamos, de manera que hay menos tirada de HDL hacia la sangre. Se llama enfermedad de Tanguier por las dudas de Choris. ¿Puede ser? Apagamos. Hay bastante y no quiero que lo simplifiquemos tanto.